Un 20 de agosto de 1964, llegó a México una serie animada que no venía de Estados Unidos. Algo raro para la época, porque prácticamente toda la animación que veíamos en Latinoamérica era estadounidense. Aquella serie se llamaba Astro Boy, y fue uno de los primeros animes en cruzar el océano hasta estas tierras. Con el paso de los años, más producciones de las tierras del sol naciente comenzaron a llegar a nuestra hermosa y un poco caótica Latinoamérica. Series como Meteoro, Mazinger Z, los cuentos de los hermanos Grimm, y por supuesto la telenovela animada favorita de muchas niñas, Candy Candy. Por favor, háganle un remake. Durante décadas todo parecía ir bastante bien para la animación japonesa en esta región hasta que ocurrió el incidente. En los años 90 y principios de los 2000 llegaron varias series que hicieron que muchos padres de familia y algunas instituciones religiosas levantaran una ceja y después las dos. Series como Ranma un medio, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Pokémon, Sailor Moon, el muy confuso Neon Genesis Evangelion, y por supuesto el padre del shonen moderno, Dragon Ball. Lo siento Naruto, One Piece y Bleach, ustedes llegaron un poco tarde a la fiesta, pero igual terminaron salpicados por la polémica. Oh, pero entonces ¿qué pasó? ¿Qué hizo que el anime terminara bajo sospecha? Quizá fue la violencia un poco más realista, entre comillas. Tal vez las groserías. O las tramas demasiado densas para los niños. O porque de vez en cuando aparecía alguna chica en paños menores, o referencias a religiones y culturas que muchos adultos simplemente no entendían. Así es. Como vieron en el título o en la miniatura, hoy hablaremos de una época bastante extraña en Latinoamérica. Una época que, para muchos niños, significó que sus series favoritas fueran prohibidas, criticadas o consideradas peligrosas. Estamos hablando de la época donde el anime era considerado diabólico en Latinoamérica. Esto no es otra cosa que un caso más de pánico satánico. Explícate. Ya sabes, Satanás, Lucifer, el chamuco, el cachudo, el diablo, Belcebú, Mefistófeles. Ok, ya entendí de quién hablamos. La cuestión es que la figura del diablo ha sido usada muchas veces por instituciones religiosas para prohibir o censurar cosas que simplemente no les gustan. Incluso para generar miedo hacia cosas que, si lo piensas bien, ni siquiera tienen sentido desde un punto de vista bíblico. O sea, viejos que le tienen miedo a lo nuevo. Sí. La verdad, hiciste un excelente resumen. Y ojo, esto no es nada nuevo. De hecho es casi tan viejo como la religión misma. En épocas donde la religión tenía mucho más poder, como durante la Edad Media, prácticamente todo el arte tenía que girar alrededor de temas religiosos. Y si no, bueno, ahí estaba la hoguera esperando. Fue una época bastante oscura para la humanidad. No solo para el arte, también para el avance en general. Muchas nuevas ideas o tecnologías eran consideradas brujería. Supongo que todo esto del pánico satánico se calmó después de la separación entre la Iglesia y el Estado. Más o menos hasta los años 80. En la hermosa, y muchas veces caótica, Estados Unidos, un país del que podría sacar muchísimos chistes de humor negro, pero prefiero no arriesgarme a un bloqueo. Durante los años 80, volvió a surgir con fuerza el famoso pánico satánico. Obviamente no al nivel de la Edad Media, pero sí lo suficientemente grande como para llamar mucho la atención en el país y en el resto del mundo. De repente todo era satánico. El rock era satánico. Los cómics eran satánicos. Las minifaldas eran satánicas. La homosexualidad era satánica. La cultura oriental en general era satánica, y obviamente eso incluía al anime. Y como suele pasar con muchas cosas que se ponen de moda en Estados Unidos, en Latinoamérica terminamos copiándolo, pero peor. Y en algunos casos hasta más ridículo. Algo importante que casi olvido mencionar. En aquella época gran parte de Occidente tenía la idea, bastante absurda, de que la animación era solo para niños. Cuando en realidad la animación es simplemente un medio para contar historias sin importar la edad del público.
A ver CJ, seamos honestos, ¿tú pondrías a un niño de 6 años a ver Invencible? Creo que ya sé hacia dónde va todo esto. Exacto. Durante los años 90 las grandes televisoras mexicanas como Grupo Televisa y Televisión Azteca estaban compitiendo fuertemente por el público juvenil. Al mismo tiempo el internet empezaba a aparecer, aunque todavía muy pocas personas tenían acceso. Y con él comenzaron a llegar nuevas modas culturales que no encajaban mucho con la visión tradicional de algunas instituciones religiosas. Los adolescentes empezaban a consumir cosas distintas a las de sus padres. No veían las mismas series, no escuchaban la misma música y no tenían los mismos gustos. Muchos de nuestros padres crecieron principalmente con animación estadounidense, que eran más infantil. Pero cuando llegó el anime de los 90, bueno, pasó algo como esto. Ok, la muerte de Goku contra Raditz sí era bastante brutal para televisión infantil. Exacto. Para muchos adultos esto se convirtió en la clásica, cansina y eterna guerra generacional. Todo lo de antes era mejor y la juventud actual está perdida. Como si los niños fueran demasiado estúpidos para diferenciar entre ficción y realidad. Antes de pasar al siguiente punto quiero mencionar 3 cosas rápidas. Primero, Pokémon no solo fue atacado por su anime, también por sus videojuegos. Porque, sorpresa, los videojuegos también eran satánicos. Segundo, Televisa siempre ha tenido una relación bastante cercana con el poder político en México. Así que muchos de esos programas de televisión donde se satanizaban nuevas modas, incluyendo el anime, también tenían cierto trasfondo político. Y tercero, toda esta histeria no se quedó solo en México. Se expandió por prácticamente toda Latinoamérica. Y claro, mi platanal querido, Colombia, tampoco podía quedarse fuera de la fiesta. De hecho, cuando se emitió el primer episodio de Neo Genesis Evangelion en televisión colombiana, la serie tuvo que cambiar de horario casi inmediatamente. Y la verdad no sé qué genio estaba programando Canal Caracol en ese momento, pero poner posiblemente la adaptación más rara, violenta y psicológica de la Biblia en horario infantil, bueno, digamos que no fue la decisión más brillante. No. Fin del video. Ok, ya hablando en serio. Los argumentos que usaban en esos panfletos y programas de televisión no tenían ningún sentido. Y no lo digo como exageración o chiste, literalmente era desinformación pura. El programa más famoso de este tipo es este que estarán viendo brevemente en pantalla. Solo unos segundos, porque no quiero arriesgarme a un aviso de copyright de Televisión Azteca. Sí, Televisión Azteca atacando las mismas series que ellos transmitían. Para que se hagan una idea del nivel de coherencia. Y de ese tipo de programas salieron muchos de los argumentos que se usaban para satanizar el anime. Oh, sí, recuerdo que vimos ese programa juntos antes de grabar este video. ¿Se pueden creer que mostraron un manga gente ahí en televisión nacional? Y aunque aparecía una imagen de Candy Candy, en realidad era una revista pirata. La editorial original de Candy Candy no tenía absolutamente nada que ver con eso. Y también hablaban de una supuesta secta satánica basada en Pokémon. Sí, una secta satánica de Pokémon. Suena tan absurdo como parece. Ah, y pequeño dato curioso, la presentadora pelirroja del programa está casada con un político conservador. Y por cierto, el hentai es un género completamente diferente al shonen, siendo el primero contenido para adultos mayores de 18. En ese programa incluso se inventaban significados para los nombres de los Pokémon. Por ejemplo, decían que Pikachu significaba más poderoso que Dios. Cuando en realidad el nombre viene de Pika, que es la onomatopeya japonesa del sonido de una chispa eléctrica, y Chu, que es la onomatopeya del sonido que hacen los roedores, porque sí, Pikachu es literalmente una rata eléctrica. Nada más.
Según esta gente, la desobediencia, la agresividad y las groserías de los jóvenes venían del anime. Cuando irónicamente los protagonistas de esas series representan exactamente lo contrario. Por ejemplo, en Sailor Moon, Usagi es una chica alegre, cariñosa, un poco perezosa y muy llorona, pero que poco a poco evoluciona hasta convertirse en una líder valiente que lucha por proteger a los demás. En Pokémon, Ash casi pierde la vida en el primer episodio intentando salvar a Pikachu, que en ese momento era un Pokémon agresivo y desconfiado. De ahí nace una amistad que dura toda la serie. Y en Dragon Ball Z, bueno, he perdido la cuenta de cuántas veces Goku ha salvado la Tierra. En las películas no canónicas hechas por Toei Animation literalmente es el Superman japonés. Mientras que en el canon de Akira Toriyama, Goku no se considera un héroe, pero cuando ve una injusticia nunca duda en ayudar. Y luego tenemos a Shiji de Neon Genesis Evangelion. Un niño que es obligado a pilotear un robot gigante para pelear contra monstruos mientras lidia con depresión, traumas familiares y una presión psicológica brutal. Pero aún así sigue adelante. Claro, la violencia viene del anime. Nada tiene que ver que en Latinoamérica estén normalizados. La violencia infantil, la violencia intrafamiliar, las bandas criminales, el alcohol, las drogas, y los programas que glorifican la narcocultura. No, claramente el problema es Goku peleando con extraterrestres. Y además, en el shonen los villanos casi siempre reciben su castigo o se redimen. La violencia real genera más violencia. La violencia ficticia puede ser entretenimiento, o incluso un choque de ideas entre personajes que abre debates entre los espectadores. Y si Satanás realmente quisiera influir en la humanidad, pues ya lo logró mucho antes del anime. Porque antes del anime ya existían guerras, sectas reales, crimen organizado, bullying y jóvenes con problemas reales en su vida diaria. Problemas en su casa, en su escuela y en su entorno. Este video empezó como una broma y terminamos hablando de problemas bastante reales. Problemas que existían mucho antes del anime y que seguirán existiendo aunque desaparezcan los dibujos japoneses de la televisión. Porque al final del día, la violencia no nace de una caricatura. Nace de problemas sociales mucho más complejos o de la misma naturaleza humana. Aunque yo no viví esa época directamente, sí pude ver algunas de sus consecuencias cuando era niña en Colombia. Bueno, conciencia es una palabra muy elegante para un niño pequeño, pero se entiende la idea. En la televisión nacional prácticamente ya no había anime. Lo único que recuerdo ver era los cuentos de los hermanos Grimm, que Colombia básicamente adoptó como si fuera patrimonio cultural. Hasta donde sé, y corríjanme en los comentarios si me equivoco, el anime no volvió con fuerza a la televisión nacional colombiana hasta mediados de los 2010. Mientras tanto, en otros países de Latinoamérica pasaban cosas curiosas. Algunos animes cambiaban de horario, otros eran movidos a la noche y algunos simplemente desaparecían de la programación. Afortunadamente mi madre no era una tonta, así que nunca me prohibió ver mi anime favorito, Dragon Ball Z Kai. Eso sí lo veía en Cartoon Network, porque en la televisión nacional ni soñando. Y claro, el canal decidió transmitir la serie a las 10 de la noche. Porque aparentemente Goku peleando contra alienígenas es contenido peligroso para niños pero perfectamente aceptable a la hora en que los niños deberían estar dormidos. Y todavía sigo resentido porque transmitían el mismo opening y el mismo ending todo el tiempo. Y ni hablar de cuando trajeron la saga de Majin Buu después de Dragon Ball Super. Cartoon Network, te quiero mucho, pero esa cronología era un crimen de guerra. Otra consecuencia curiosa fue el miedo alrededor de los productos relacionados con el anime. En muchos lugares hubo historias de niños a los que les quemaban sus cartas, padres que prohibían juguetes, escuelas que confiscaban cartas de Pokémon o Yu-Gi-Oh! Porque aparentemente un Pikachu dibujado podía abrir portales al infierno. Sí, claro. Un monstruo eléctrico amarillo de 10 centímetros, claramente es el plan maestro de Satanás. El problema es que investigar esta época no es tan fácil.
En esos años el internet todavía no era algo común en Latinoamérica, así que mucha de la información se perdió, solo existe en recuerdos de quienes vivieron esa época. Pero sabemos que hubo campañas religiosas contra el anime, programas de televisión criticándolo e incluso adultos que ni siquiera sabían que era un anime, pero igual estaban seguros de que era satánico. Lo curioso es que al final nada de eso funcionó. Porque a pesar de las prohibiciones, las censuras y los programas alarmistas, el anime siguió creciendo. Y hoy en día es una de las industrias de entretenimiento más grandes del planeta. Moraleja de la historia: si intentas destruir algo porque no lo entiendes, probablemente solo vas a lograr que se vuelva más popular. Bueno, después de todo esto me queda una duda. A ver, dispara. Si en los 90 el anime ya era satánico para mucha gente, ¿qué demonios habría pasado si series modernas se hubieran estrenado en esa época? Sí, ustedes, los que saben de anime, imaginen por un momento que en lugar de Dragon Ball Z o Pokémon hubieran llegado cosas como Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man. Kei, deja de mirar así a la audiencia. Estás dando miedo. ¿Qué? Solo estoy haciendo una referencia. No importa si eres creyente, ateo o agnóstico. Creo que todos podemos estar de acuerdo con una idea muy simple: tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. A lo largo de la historia siempre ha habido personas que quieren prohibir aquello que no les gusta o que simplemente no entienden. Y lo curioso es que muchas veces ni siquiera representan a todos los creyentes, porque incluso dentro de las propias comunidades religiosas hay quienes piensan distinto. Así que al final la solución es bastante sencilla: vive y deja vivir. Si algo no es para ti, está bien. Pero siempre habrá alguien más que lo disfrute, lo valore o que simplemente lo vea como lo que es: entretenimiento. Y con eso dicho, el anime no es satánico. Pero el pánico moral alrededor de él definitivamente sí fue muy real. El anime no estaba corrompiendo a la juventud, solo estaba siendo incomprendido por los adultos. Al final solo eran caricaturas japonesas.